Gracias, Julio. Ya tanto mi técnico como la gente de Claro están por aquí, porque da pena y vergüenza que desde Londres lo hacía perfectamente y aquí. Ay, No, sí, Eury, no desacredites, Eury, porque tú tienes un año haciéndolo desde tu casa en República Dominicana. Pero parece, oye, se degradó. No, parece que tanto tú tiempo, los paqueticos tuyos. Oye, medimos 100 megas. El mismo que yo tenía antes, no se ha quitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece, lo que dicen los técnicos, que tanto tiempo como yo estuve casi 2 meses fuera, estaba desconectado, parece que eso le hizo algún daño, porque, por ejemplo, cuando transmito con el teléfono, ahora estoy transmitiendo con la del teléfono, no hay problema. Entonces, el de la casa... Es otra línea totalmente diferente la del teléfono. Pero ya Herty dijo que los técnicos de Claro vienen para acá, y aquí está el técnico de nosotros también chequeando, o sea que vamos a resolver ese problema. Miren, como siempre, gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Inicio con la palabra de Dios, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer gran mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo debe ser siempre nuestra conducta y nuestra norma permanente. Quiero informar, antes de mi comentario, que el próximo lunes a las 11 de la mañana va a ser juramentada en el Palacio Nacional la Comisión de Exaltación a Gregorio Urbano. Fuimos invitados todos los miembros de la comisión para estar presentes ahí. Va a haber un acto de juramentación de esta comisión. Ya la comisión tiene una propuesta, está discutiendo una propuesta de plan de aquí hasta el mes de mayo, 25 de mayo, que fue el día que se escogió para hacer la actividad final de exaltación, la que se va a hacer en el Panteón de la Patria. Y entonces vamos a tener un conjunto de actividades, una serie de diversas actividades hasta culminar con eso. Y el próximo lunes, esta comisión, que es presidida por la ministra de Cultura, doña Carmen Heredia, que conforman Juan Pablo Uribe, Checo, el presidente de la Academia de la Historia, Roberto Casá, que envió un representante, el señor Ángel Hernández, un representante del Ministerio de Educación, Emilio Fernández, un representante del Ministerio del Interior, Manuel Rosario, un representante del Ministerio de Defensa, el coronel Sócrates Suazo Ruiz, un representante de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el vicerrector Antonio Medina, y un representante de la Asociación de Universidades, el profesor José Alejandro Aybar, el rector de Unicaribe, y una representante del Museo Memorial de la Resistencia, Luisa de Peña Díaz. Junto con nosotros somos 11 que conformamos esta comisión, que va a ser juramentada el próximo lunes a las 11 de la mañana en el Palacio Nacional. Gracias al presidente Luis Abinader, a todos los que tienen que ver con esta decisión, porque es un acto de justicia que hacía tiempo debía hacerse y que va a culminar el próximo 25 de mayo, que se cumplen los 103 años del nacimiento de Gregorio Urbano Gilbert, y en ese momento vamos a colocar sus restos en el Panteón de la Paz. Miren, por otro lado, yo había dicho en un comentario anterior que era necesario que las autoridades empezaran a evaluar la posibilidad de iniciar las clases presenciales por varias razones. Básicamente porque hay que tratar de ser lo más efectivo en la eficacia de lo que se está haciendo. Segundo, porque las familias de alguna manera estaban siendo afectadas porque habían situaciones muy complicadas, y además que lógicamente tenía que ser un proceso, no empezar toda la clase en todos los lados, sino en los sitios donde hay menos contagios, como las mismas medidas de seguridad, y ir poco a poco haciendo la clase presencial para dar mayor garantías de eficacia, de aprovechar todo lo que tiene que ver con el año escolar. Porque evidentemente, a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo, y hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación con las clases a través, ¿verdad?, por la vía digital y a través de la radio y la televisión, pero evidentemente que hay que hacer un esfuerzo mayor en función de cómo van las cosas. Aquí viene la discusión siempre de la salud, la economía y cómo vincular esas cosas. Ayer hubo una rueda de prensa combinada, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, y plantearon algunas inquietudes que a mí me parecen sumamente válidas y además correctas. Es decir, se está evaluando, se está haciendo un protocolo, porque evidentemente todo el mundo quisiera que fuera lo más rápido posible, que se abrieran las escuelas. Ya Puerto Rico, yo decía, Puerto Rico dio el primer paso y puede ser tal vez una referencia. No empezó las clases de una vez en todas las escuelas, sino que ubicó, sectorizó
donde hay menos problemas, donde hay más facilidades para poder empezarla, donde hay más garantías, donde hay más condiciones, y va empezó con un 30% de las escuelas y entonces va a ir gradualmente aumentando o tomando medidas en caso de que no se dé como tiene que ser. Ayer, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en la rueda de prensa decían precisamente que las decisiones no serían homogéneas en todo el país, o sea, que se esté evaluando, que están viendo cada una de las situaciones y que incluso ya tienen un protocolo para ver cómo iniciarlo, de qué manera, con qué condiciones y en qué lugares. Yo creo que lo primero que tiene que hacerse es evaluar las provincias donde hay menos contagios, donde el coronavirus ha dado con menos fuerza y donde hay mayores posibilidades, manteniendo las medidas de seguridad, los controles y todo eso, y gradualmente empezar en esos lugares que son muchos lugares, digamos, ¿verdad? Aquí hay 5, 6, 7 u 8 provincias que son las donde hay la mayor concentración de casos y de gente afectada, gente que está hospitalizada o que ha muerto. Entonces, en esos casos tal vez dejarlo para un último momento, pero ir poco a poco, gradualmente. Y decían ayer que ya hay unos protocolos que al que lo quiera se los pueden enviar, decían ayer en la rueda de prensa. Yo creo, y es una humilde sugerencia que le hago al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, que publiquen esos protocolos. Es decir, no esperen que se lo pidan, publíquenlo en los medios de comunicación, en una página web, en la página del ministerio, en la página de uno de los 2 ministerios o en algún lado especial, estos protocolos que ya tienen, porque dicen que ya tienen esos protocolos, para entonces quienes quieran aportar, sean sectores, sean personas, lo hagan. No esperen que se lo pidan, es al revés. Yo creo que debe ser ustedes ofertarlo, ofrecerlos, publicarlo para uno evaluarlo de manera particular, viendo lo que pasó en Puerto Rico y viendo lo que ha pasado también en otras naciones que gradualmente han empezado a dar clases. Uno puede aportar y personas que conocen algunas de esas cosas pueden aportar, pueden sugerir, porque yo creo que en virtud de cómo van las cosas ya es posible. Yo particularmente creo que ya es posible en algunos sectores, lugares del país, empezar la clase presencial. La clase presencial es muy importante, sobre todo en los sitios donde los niveles de internet no están tan desarrollados y las clases que están dando por radio y por televisión tienen el inconveniente, sobre todo en los sectores más pobres, más marginados de la población, que ustedes los niños no lo pueden dejar solo con radio y televisión porque ellos no se quedan pegados a eso. Tienen que tener a alguien, y una familia que no tiene recursos no puede pagar a alguien para que atienda también los niños. Entonces es una situación complicada y difícil. Vista esta situación, que yo creo entonces que debe haber un rápido inicio gradual, no rápido pero gradual, un rápido inicio gradual de las clases presenciales. Dime, José. Mira, yo estoy de acuerdo con que se vuelva gradualmente a la presencialidad educativa, pero oye lo que te voy a decir. Los nativos digitales aprenden más fácil de manera virtual que física, porque los nativos digitales van a la escuela física en contra de su voluntad, van por obligación. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es mantener los dos modelos, porque la pandemia ha dado la oportunidad de cambiar el sistema educativo, por lo menos en cuanto a la organización del aula y la relación alumno-docente. Entonces, ¿cómo un niño se te queda escuchando la radio o la televisión? ¿Tú sabes cómo se te queda? ¿Cómo? Dale un código, tú le dices a él, frecuentemente durante la clase tienes que estar atento porque va a aparecer un código y ese código es una premiación para ti. Eso es lo que utilizan los youtubers para mantener a la gente conectada, la audiencia. Entonces tú le dices al niño, cada cierto tiempo va a salir un código. Con ese código tú te vas a ganar una caja de conflé, por ejemplo. O te va a ganar dinero virtual para comprar videojuegos. Pero eso es algo que hay que prepararlo ya para el próximo. Yo lo sé. Lo que te quiero decir es... Claro, otra cosa. Tú tienes herramientas como Google Classroom. Tú tienes herramientas como Khan Academy, que son herramientas educativas súper poderosas, a las cuales sus desarrolladores, como Google, por ejemplo, o como Khan, le han dedicado miles de millones de dólares.
República Dominicana no puede desarrollar. Nosotros tenemos que hacer acuerdos. Hay que profundizar el modelo virtual. Ese es el futuro. Estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. Yo digo ahora, donde no hay una fuerza importante de presencia de Internet. Hay que llevar Internet. Sobre todo por eso, pero ese proceso gradual. Yo digo ahora, para aprovechar el año escolar, combinar las dos cosas, pero en los sitios donde hay esa debilidad, tiene que haber la clase presencial. Yo estoy de acuerdo, sobre todo en la provincia más pobre. En la provincia más pobre el virus no circula. No lo ha afectado, exacto. Eso es lo que digo, es combinar las dos cosas. Ahí puede haber. Y lógicamente, esto, como tú dices, ahora la presencialidad ha servido, esta situación ha servido de modelo, de ensayo, de prueba, porque ciertamente la educación del futuro es una educación virtual por vía digital. Oye, yo no sé. Tiene que compartir, tiene que haber campo, pero el futuro de la educación es virtual. Porque la presencia física no tiene sentido. Los niños van obligados. José, los niños hay que llevarlos a un laboratorio a experimentar o a un campo a jugar. José, no a recibir orientación de manera obligatoria. José, no promueva eso. Oye, no promueva eso, porque cuando tú vas a Corea del Sur, tú te preguntas, ve acá, aquí no hay niños. Y Corea del Sur, por ejemplo, y te estoy hablando de ese modelo que he visto. Cuando tú vas a Corea del Sur, tú te preguntas ¿por qué no hay niños aquí? Y te das cuenta, ¿dónde están los niños? En los centros educativos. Lo de mantener la doble modelo es correcto. Eso es correcto. Utilizar los medios que tienen, pero dejar que los niños hagan lo que quieran, eso tiene un resultado. La gente paga por lo que quiere y hace lo que debe. Yo digo, entonces, los niños tienen, el modelo educativo de no asistir a los centros, sobre todo en entornos poco amigables como tenemos República Dominicana, y yo te estoy hablando de lugares donde los entornos son amigables y los niños tienen un rígido compromiso de asistencia a la escuela. Entonces eso no lo podemos lo correcto. Eso es mentira. Los niños van a la escuela. No, eso es verdad. Los niños van a la escuela en contra de su voluntad. Porque la escuela es aburrida. La escuela es atrasada. La escuela es atrasada. La escuela no es. Búscame un país que tenga desarrollo, que tenga éxito tecnológico, si no tiene. Bueno, está bien, pero yo le doy a Eury para terminar mi opinión. Eury, el modelo de escuela. Pero tiene que estar la del otro. Y no es mentira porque no es la tuya. El modelo de escuela es un modelo industrial que tiene 300 años, donde la escuela reproducía los valores de la fábrica. El desarrollo industrial es el desarrollo real. Por eso China tiene de rodillas hoy a Occidente. Bien, particularmente pienso que en este momento que estamos viviendo, va muy bien el Ministerio de Educación en el sentido de ya empezar a evaluar la clase presencial en algunos lugares. Siento que en lo que tiene que ver con las clases presenciales, creo que debe ir gradualmente, manteniendo los otros niveles, reforzando sobre todo las provincias que tienen menos poder en términos de tanto de recursos como de capacidad de Internet, y gradualmente lo haciendo porque va a haber que combinar. Esto, yo decía, esto es una prueba, esto es un ensayo de cómo va a ser la educación en el futuro, y creo que el Ministerio de Educación va caminando correctamente y hizo muy bien ayer al combinarse con el Ministerio de Salud para dar estas informaciones, pero reitero que no debe ser que nos vayamos a buscar los protocolos, sino que los publiquen y que informen, que los publiquen y que lo envíen a toda la gente que pueda enviársela, que pueda ayudarlo, la ADP, los diversos sectores profesionales, a los medios de comunicación, para poder ayudar y aportar en lo que sería este proceso. Finalmente, yo hablaba ayer de la reunión del CONEC con el presidente, y hoy hay una declaración que da Pedro Brache, está en casi todos los medios, donde ellos precisan lo que yo decía en el día de ayer, o sea, llamaron la atención al presidente sobre una serie de elementos, entre ellos el proceso inflacionario que se está dando en el país. ¿Por qué está? Una explicación el proceso inflacionario, no solamente local, sino internacional. Ellos decían, los niveles más altos de subida de lo que tiene que ver con los commodities, con las materias primas, con los alimentos internacionales, se ha dado en las últimas 2 semanas. Eso tiene que reflejarse necesariamente en cada país, y en el nuestro es lógico. Todo este proceso de alza indiscriminada en algunos momentos que se ha dado es fruto básicamente de esa situación, pero dicen los
empresarios, hay que tener cuidado y control con eso. Yo estoy de acuerdo ahí con el empresariado en esta exhortación que le hace al presidente Luis Abinader. Hay que tener cuidado porque ciertamente este proceso no depende nada más de la República Dominicana, no lo va a afectar. El proceso será en los últimos 20 años el único año donde las metas de inflación no serán las que se planteen desde el principio, creo que podrían superarlo. Bien. Pero el gobierno tiene que ser cuidadoso junto con los empresarios de que otros elementos que no sean eso influyan en ese proceso de incremento. Bien. Es decir, los niveles de agiotismo que se puedan dar, la intermediación, una serie de elementos que a veces se aprovechan de esas subidas internacionales en el plano local. Yo creo que ahí debe haber una mancomunidad entre gobierno y empresarios para evitar ese tipo de cosas, y la exhortación que le hacen los empresarios correcto. El gobierno ha estado tomando medidas en torno a eso, medidas tanto en el plano de los productos agrícolas como de otros servicios, y debe seguir en esa orientación porque el proceso inflacionario con la situación que tenemos es sumamente peligroso y un caldo de cultivo para protestas sociales que podrían generar una situación de inestabilidad, y eso hay que evitarlo por todos los medios. Cambio y fuera.